¿Cómo estás, Jessica? Bien, gracias. Bien, estamos acá, estás en modalidad teletrabajo, igualmente está Álvaro, quienes obviamente no estamos en un mismo set, pero de alguna forma u otra nos las arreglamos para aparecer en pantalla todos y llevar aún así las informaciones. Sabemos que han sido semanas bastante difíciles en relación a lo que está sucediendo, a poder quizás atender pacientes, Camila, pero aún así siempre hay plataformas digitales para llevar estos consejos en relación a la alimentación. Claro, hay más opciones. En mi caso estoy trabajando también vía online, tratando de ponerme en contacto a través de las redes sociales y a través de la aplicación Zoom con los pacientes de asesoría online. Claro, hay que buscar soluciones. Y en este caso, Exacto. ya entrevistas que hemos tenido en otras ocasiones, desde hace unas semanas, en esta modalidad online y en lo que refiere a las medidas que se pueden tomar en casa para, aún así, dentro de una cuarentena preventiva, dentro del quedarse en casa como tal, poder mantener una alimentación saludable y también evitar el sedentarismo, buscar seguir hidratándonos tal como así se debe hacer. ¿Cuál ha sido quizás el desafío más grande a enfrentar por parte de tus pacientes que te han hecho, supongo, algunas consultas dentro de este estado de, entre comillas, cuarentena para aquellos que puedan quedarse en casa? El desafío en relación a la alimentación. Ya. Bueno, han tenido varios desafíos. Lo primero es lograr mantenerse activo. Ya es súper difícil mantener el movimiento, encontrándose en cuarentena, estando solamente en la casa, sin salir a trabajar, ya, porque por lo menos antes, aunque éramos un país sedentario, caminábamos unos pasos al día. En cambio ahora solamente lo caminamos dentro de la casa. Así es que es el primer desafío que han tenido mis pacientes, algo que yo he tratado de solucionar, dando opciones, entregando pautas de ejercicio elaboradas por preparadores físicos a través de la asesoría online, y obviamente también entregando recomendaciones de buenas páginas que están y gimnasios que están entregando clases de asesoría deportiva de forma gratuita y online. Lo segundo es la ansiedad. La ansiedad es la temática del momento. Lamentablemente, antes de esta pandemia, nosotros ya éramos un país que tenía altas cifras de sobrepeso, obesidad. Este último tiempo he repetido mucho que la obesidad fue pandemia antes que el COVID y lamentablemente nunca se tomaron las medidas que correspondían para poder tratarlo. Y las cifras siguen en aumento y probablemente cuando la pandemia se acabe, las cifras van a estar mucho más elevadas, dado que la ansiedad en largo plazo, perdón, a pequeño o largo plazo, sí o sí va a generar exceso de peso con diagnóstico de sobrepeso o con diagnóstico de obesidad, ¿ya? Entonces es muy importante tratar de buscar la asesoría de los profesionales que corresponden del área de la psicología, del área de la nutrición, para poder abordar esta ansiedad que afecta a toda la familia, desde los niños hasta los adultos, ya, porque lamentablemente se produce por situaciones de incertidumbre, de preocupación, de estrés, de angustia, de culpa, que es lo que estamos sintiendo la mayoría actualmente, dado que pasamos la mayor parte del tiempo en la casa y lamentablemente las reuniones sociales ya prácticamente no existen, y eso es algo que nos sirve mucho a nivel psicológico para liberar el estrés. Camila, bueno, te saluda Álvaro para... Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, para seguir conversando un poco al respecto de esto que nos va a acompañar mucho rato. De hecho, yo soy uno de quienes también te siguen en tu cuenta de Instagram, y tú habitualmente siempre estás entregando distintos datos al respecto de, por ejemplo, qué podemos hacer en la casa, fijarnos, por ejemplo, en la etiqueta de los productos, etcétera. Esto en tiempo un poco de normalidad. Pero ayer, por ejemplo, alcancé a escuchar una conversación que sostuviste con un psicólogo al respecto un poco también como lamentablemente la ansiedad
nos juega una mala pasada, y sobre todo también en una cultura chilena donde no tenemos mucho hábito de ejercicio y no tenemos también un hábito cultural de buena alimentación. Ahora, claramente la gente hoy en día, en el tiempo libre que tiene en su casa, probablemente también entra en esa necesidad de cubrir esos espacios de ansiedad, lamentablemente con comida, y a veces la comida también surge como un elemento también próximo a decir, chuta, paso comiendo esto, pero voy a seguir un tutorial de internet y voy a hacer un pastelito que habitualmente no hago, y ahí empiezan a circular muchas recetas que claramente son ricas, pero no necesariamente quizás las más adecuadas. Primero, ¿cómo combatimos la ansiedad desde el punto de vista psicológico, y cómo esa ansiedad también lamentablemente nos lleva por un camino de consumir los productos que lamentablemente, tú muy bien lo sabes, no son los más adecuados? Sí, mira, para mí como nutricionista es bien difícil dar recomendaciones psicológicas porque no es mi área. Es súper importante que la gente busque el profesional que corresponde y no entrar en el intrusismo. Cada profesional tiene su especialidad, es experto en lo que hace y tiene que tratar a los pacientes que corresponden según diagnóstico, ¿ya? Lo que tú viste ayer fue un en vivo que nosotros con Juan Riquelme realizamos. Juan es un psicólogo que trabaja ya hace un tiempo con adolescentes en situación de riesgo que constantemente sufren de ansiedad, no solamente por preocupación, sino que también por abstinencia. ¿Ya? Abstinencia, eso significa que están tratando de dejar las drogas. Él maneja bastante ese tema y es por eso que hicimos un live, y ese live todavía está disponible en mi cuenta de Instagram para la gente que lo quiere ver. Mi cuenta es Soy Nutri, y ahí va a tener una conversación de 1 hora que nosotros tuvimos tratando, donde describimos qué significa la ansiedad, cómo identificarla, y él dio varias recomendaciones del área psicológica acerca de cómo lograr superar esto. Algunas de las recomendaciones que él dio fue que teníamos que nosotros buscar otro método de recompensa. ¿Ya? Lamentablemente la ansiedad es un ciclo vicioso, y ese ciclo vicioso empieza con una necesidad afectiva. Actualmente nuestra necesidad afectiva puede ser el ocio, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación, el estrés, por la suma de una serie de factores, porque estamos en crisis de salud, en crisis económica, en crisis social. Nosotros acá en Chile sumamos todas las crisis, esperemos que no se sumen más, ¿ya? Entonces, para recuperar, para poder lograr manejar esa sensación, nosotros buscamos un medio de satisfacción, y actualmente nuestro medio de satisfacción es la alimentación, es comer en exceso y comer ciertos alimentos. Por eso se determina ansiedad y no hambre, ¿ya? Porque el hambre aparece cada ciertas horas y las hacíamos con cualquier alimento, mientras que la ansiedad aparece de forma frecuente, es decir, puede llegar a aparecer hasta cada 15 minutos por un alimento específico, por ejemplo, una golosina o una fritura, es decir, alimentos que generan placer, y nunca se sacia. Es súper importante que todos sepamos que la ansiedad nunca se sacia porque no es un hambre, es una necesidad emocional. Y esa necesidad emocional nosotros tenemos que aprender a manejarla, ¿ya? Y una situación de recompensa en la que nosotros podemos intercambiar la comida por otra cosa es algo que también nos genere placer, como la actividad física o algún deporte. Probablemente en un inicio no vamos a lograr sentir placer realizando actividad física versus comiendo un pastel. Por eso el primer paso es identificar que tenemos un problema y tratar de buscar una solución para este. Camila, vez que nosotros... bien profundo también el tema que estamos hablando, porque en la práctica probablemente, claro, vuelvo quizá a tiempos sin coronavirus, donde tú podrías ir a un supermercado, tomarte el tiempo y a lo mejor tener la opción de tener productos que a lo mejor sean más sanos. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las ferias libres, que hoy en día también hay una discusión si se instalan o no se instalan las ferias libres, donde podemos ir a comprar verduras, frutas, etcétera, que nos pueden acompañar. Hoy día la situación de insumos de alimentos ha cambiado. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente entra a comprar quizás lo básico, y muchas veces lo básico no tiene... ¿Sabes qué, Álvaro? Te quiero interrumpir porque
a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, no se pueda adquirir una harina para hacer pan, pero sí las góndolas de productos fritos y de golosinas y de productos ultraprocesados estén vacías. Entonces también es algo que nosotros tenemos que trabajar y que nosotros tenemos que tratar de motivar, y tiene que nacer de cada uno. Esto es igual que un adicto a la droga, que un alcohólico. Mientras la persona no se dé cuenta que tiene un problema, no va a poder luchar en contra de ella sin importar cuánto yo le indique que lo que está haciendo es nocivo para su salud. Camila, y por otra parte... ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que no me dejaste terminar de formular la pregunta, porque efectivamente mi ejemplo también apuntaba a aquello, porque hoy día probablemente la gente sí esté buscando artículos que sean quizás para tener en el hogar, y probablemente los artículos no son los más óptimos. Y te quería colocar el ejemplo de, por ejemplo, algunas comunas del país, cuando por ejemplo iban a entrar en cuarentena, veíamos por ejemplo filas en supermercados, algunas cosas, pero por ejemplo las botillerías estaban llenas para comprar alcohol, etcétera. Entonces siento que efectivamente también, y como lo hemos ido aprendiendo contigo, hay un montón de cosas que tenemos que ir mejorando como sociedad, y fundamentalmente también llegar a una cultura óptima de nutrición. Y por ahí probablemente pasarán muchos de los problemas que a lo mejor vive cada familia en el hogar. Comparto plenamente lo que tú estás diciendo al respecto del tema de las góndolas, pero cómo llegar al óptimo en el hogar en esta situación que estamos viviendo y con lo que tenemos a mano. Exacto. Yo trato de promover lo más que se pueda cocinar con lo que hay, porque lamentablemente se tiende a pensar que consumir saludable es comprar ciertos alimentos. Por ejemplo, comprar aceite de coco, comprar solo aceite de oliva, comprar quinoa, comprar ciertos tipos de carnes, y lamentablemente no es así. La alimentación saludable es muy variada, es más económica, es mucho más barata que consumir un producto refinado, dependiendo de cómo nosotros lo preparemos. Ya también aumentar el consumo de legumbres. Las legumbres son muy económicas, y nosotros mezclando lentejas con arroz y nada más, ya tenemos nuestro plato de fondo para el almuerzo, acompañado de cualquier verdura que nosotros tengamos: zanahoria rallada, cebolla, tomate, pepino, cualquiera, ¿ya? Y eso con un aliño en aceite crudo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente tenemos la cultura de tratar de ir todo, o de elaborar cosas que necesitan más ingredientes, o no tener una idea de qué cocinar si no se tiene carne. Entonces, por eso es tan importante que se busque el asesoramiento, que tratamos de salir un poco del encasillamiento en el que estamos, para de esa forma tener más ideas, alimentarnos mejor durante este periodo, ¿ya? Porque obviamente es difícil. Algunas que han quedado sin trabajo, que no tienen los recursos económicos que tenían antes, y que obviamente su estilo de vida va a cambiar. Pero tenemos que tratar de adaptarnos, y es una muy buena solución simplemente usar lo que nosotros tenemos, y cuando nos toca abastecernos y tenemos ideas más saludables, tratar de comprar lo que creemos que es mejor. Actualmente hay muchas cuentas en diferentes redes sociales que están ayudando a la gente en este momento, porque es un momento crítico. Camila, también yo siento que es importante destacar el trabajo que han hecho los distintos profesionales para mantenerse aún trabajando y, por supuesto, estar a la medida de la situación, porque sabemos que es una situación excepcional que nadie se esperaba, y que al momento hay que analizarla y adecuarse a ello. Sabemos que nadie se esperaba entrar en esta situación, y que evidentemente también se causan estos estragos, tales como tú comentas, estos desórdenes alimenticios, la ansiedad que genera este tipo de alteraciones, igualmente el pánico que incluye el ir a abastecerse y adquirir de hecho productos que ni siquiera son necesarios. Pero yo me quiero quedar también con algo que tú comentaste la última vez que conversamos, que siento que es sumamente importante. Aquellas personas que deciden consumir alimentos como por ejemplo frituras, que este tipo de alimentos generan una especie de adicción en el cuerpo, y que tal como tú lo habías mencionado, de hecho me quedó grabado que hasta 5 días perdura esa sensación del cuerpo de querer seguir consumiendo frituras. ¿Cómo luchar también con este tipo de alimentos que, tal como lo mencionabas, ahora están más accesibles, pero entendiendo que nos estamos haciendo un daño tremendo, no solamente por comer un día y preferirlo un día, es que lamentablemente se genera un círculo vicioso? Exacto.
en este momento, antes, en la situación que nosotros, nuestro estilo de vida que teníamos antes, yo recomendaba consumirlo de vez en cuando, si salíamos, etcétera, porque no es nocivo consumirlo de vez en cuando. Sin embargo, en la situación que nosotros estamos viviendo ahora, que consumimos una vez, probablemente no seamos capaces de dejarlo, porque nuestra rutina es muy simple, la mayoría está en su casa, los turnos de trabajo son más cortos y dejar un alimento que es adictivo nos va a costar mucho más de lo que nos costaba antes, y la sensación de querer consumirnos probablemente se extienda. ¿Ya? Lo que hay que tratar de hacer en ese caso desde el punto de vista nutricional es no consumirlo, y si ya lo consumimos, tratar de las siguientes comidas sean las adecuadas y comer de forma fraccionada. Lamentablemente, la ansiedad o el hambre emocional se aparece de forma de un momento a otro, no es paulatino como el hambre fisiológica, y al ser repentino nosotros no logramos planificar la alimentación, llegamos y consumimos lo que en ese momento estamos deseando. Entonces la idea es planificar, cocinar lo que corresponde, tratar de comer cena lo mismo que cocinaron en el almuerzo, si fue carbonada, carbonada, si fue lentejas, lentejas, porque los productos, las comidas más altos en fibra y que contienen proteína nos van a mantener más tiempo satisfechos. Planificar, pensar en lo que significa económicamente llevar la dieta que estamos llevando, que podríamos estar llevando en este momento. O sea, Camila, si nosotros estamos... Y esta planificación, este ordenamiento dentro de lo que significa la alimentación, evidentemente tú como nutricionista estás aún en esta modalidad digital para personas que se encuentren en distintos puntos de la región del Maule, a disposición como profesional evidentemente para poder ayudar y asesorar a quienes así lo necesiten dentro de este proceso de quedarse en casa. Claro. La razón de atención más común es la ansiedad. La ansiedad, dado a la situación que estamos viviendo actualmente. Hay muchas personas que se sienten estresadas por el teletrabajo, que sienten que trabajan más que antes, y la solución a eso es tratar de colocar un horario. Yo libero cupos cada semana dependiendo de la cantidad de cupos que vendí la semana anterior y de cuánto me demoro en confeccionar las pautas dependiendo de cada caso. Esta semana yo liberé 10 cupos de atención. Ya están disponibles en mi Instagram. Si a alguien le interesa tomar la asesoría nutricional, simplemente ingresa a mi cuenta, soy Nutri, y a través del Nutri me solicita información, si tiene dudas o quiere recibir el detalle de lo que significa una atención. Perfecto, en realidad en pantalla siempre también mostramos tus datos, Camila, y cada vez que conversamos contigo hacemos alusión a tus redes sociales donde respondes consultas, también subes contenido en alusión a la alimentación, a recetas saludables, y sabemos que en este momento es importante tomar asesorías que beneficien y que nos ayuden a sobrellevar de mejor manera lo que está sucediendo. Esperamos poder conversar contigo en otra oportunidad. Como ya lo sabes, eres panelista del Matinal Enfoque AM, así que bienvenida siempre. Gracias, Jessica. Para despedirme solamente quiero que si hay personas que no pueden pagar la asesoría online, no por eso, ingresen al Instagram, busquen desde ahí la información que necesitan, desde historias, desde posts, para empezar desde a poco a hacer el cambio, porque los cambios tienen que ser progresivos para que se transformen en un hábito, que es lo que nosotros estamos buscando. Y también los invito a ver el vivo que hicimos ayer con el psicólogo, para que se informen más y aprendan algunas técnicas para lograr manejar la ansiedad que nos afecta a todos durante estos días. Muchas gracias, Camila, por conversar con nosotros. Nutricionista Camila González, en Instagram Soy Nutri, la pueden encontrar para más información.